El profeta Abdías, la caída de los soberbios y el triunfo de la justicia. El sol se ocultaba tras las montañas de Judá, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Abdías, de rostro serio y vestido con su manto gastado por los años, caminaba a lo largo de una ladera rocosa. Sus sandalias levantaban polvo mientras avanzaba, pero su mirada no se apartaba del horizonte, como si buscara respuestas en el mismo cielo. Era un hombre acostumbrado al silencio y a la observación, pero esta vez su corazón ardía con un mensaje que le había sido revelado. Un mensaje que debía ser dicho sin importar el costo. Se detuvo en lo alto de una colina y desde allí contempló las tierras de Edom al otro lado del valle. Edom, ese reino soberbio que se enorgullecía de sus fortalezas talladas en roca y de sus habitantes que vivían creyéndose invencibles. Pero Abdías sabía algo que ellos no. Su tiempo de gloria estaba a punto de acabar. El profeta levantó su bastón, apoyándolo en una roca, y comenzó a murmurar, repitiendo las palabras que Yahvé había plantado en su corazón. «Oh, Edom», dijo en voz alta, como si sus palabras pudieran llegar hasta las montañas que protegían a esa traicionera nación. «Te crees a salvo en las alturas, te crees invencible porque vives en las montañas, pero no sabes que el juicio de Dios ya viene sobre ti». Esaú y Jacob, un eco del pasado. La traición de Edom no era nueva. Las raíces del odio entre Edom y Judá se hundían en la historia de los hermanos Esaú y Jacob, que habían luchado por una bendición mucho antes de que sus descendientes existieran. Abdías lo sabía, pero había esperado, como muchos, que la sangre que compartían los dos pueblos los uniera algún día. Aquella mañana, el profeta Abdías caminaba por las calles destruidas de Jerusalén, tras la caída de la ciudad en manos de los babilonios. Los muros derribados, las casas saqueadas, y el humo que aún ascendía de las ruinas le arrancaban lágrimas. El pueblo de Dios había sido castigado. Pero lo que más dolía no era la destrucción. Lo que más le dolía era la traición de Edom. «¿Cómo pudieron hacer esto?», murmuró Abdías, bajando la cabeza. Frente a él, una anciana lloraba mientras recogía los restos de su hogar. «Eran nuestros hermanos descendientes de Esaú, ¿y ahora se ríen de nuestra desgracia?». Un hombre que pasaba cerca, con la ropa rasgada y cubierto de polvo, se volvió hacia Abdías. «Nos entregaron, profeta. Los edomitas tomaron a los nuestros que huían y los vendieron a los babilonios. No hubo misericordia en ellos. Se regocijaron en nuestra caída». Abdías cerró los ojos y sintió la ira crecer en su interior. Era una ira justa, un fuego que no nacía del odio, sino de la traición. Los edomitas, que habían sido testigos de la destrucción de Judá, no habían movido un dedo para ayudar. En su lugar, se habían aprovechado de la situación, saqueando lo que quedaba, entregando a los supervivientes al enemigo. Esa traición era imperdonable, y Abdías sabía que Dios no la dejaría pasar sin castigo. El juicio de Edom. Al caer la tarde, Abdías se retiró a su refugio en las afueras de la ciudad. Allí se arrodilló para orar, buscando consuelo en la voz de Yahvé. «Señor, ¿por qué has permitido que nuestros hermanos se vuelvan contra nosotros?», preguntó, con el rostro inclinado hacia la tierra. Y fue, en ese momento, en el silencio de su oración, que Dios habló. No con palabras audibles, pero sí con una claridad inconfundible en el corazón de Abdías. El mensaje era simple, pero poderoso. Edom no escaparía al juicio divino. Abdías se levantó con renovada determinación. Sabía lo que debía hacer. Tomó su bastón y salió a proclamar el juicio de Yahvé, sin importar si Edom lo escucharía o no. Porque la justicia de Dios no necesitaba oídos humanos para cumplirse. Frente a una pequeña multitud, reunida en lo que alguna vez fue una plaza en Jerusalén, Abdías levantó la voz.
Así dice Yahvé acerca de Edom. He enviado mensajeros entre las naciones. Levántense, vamos a la guerra contra Edom. Serás humillado, aunque te creas alto como las estrellas. Te has regocijado con la desgracia de tu hermano Jacob, pero ahora tu castigo será como un río que crece y arrasa con todo. Un hombre entre la multitud gritó: Pero Edom está en las alturas, profeta. Nadie puede tocarles. Sus ciudades están en lo alto de las montañas, inaccesibles. Abdías lo miró con una calma solemne. Aunque te remontes como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí te haré descender, porque has traicionado a tu hermano, has olvidado la sangre que compartimos. Dios no permitirá que la injusticia quede impune. El final de los soberbios. Las semanas pasaron, pero el mensaje de Abdías seguía resonando en el aire. En las tierras de Edom, los habitantes se reían de las profecías del viejo profeta. ¿Cómo podría alguien atacarlos? Sus fortalezas estaban entre las montañas más impenetrables de la región, y nadie se atrevería a desafiarles. Pero la advertencia de Abdías se cumplió. Los ejércitos de las naciones comenzaron a movilizarse. Como un río creciente, los enemigos de Edom se levantaron, tal como Yahvé había dicho. En una madrugada oscura, mientras los edomitas dormían confiados, los ejércitos enemigos escalaron las montañas y atacaron por sorpresa. La soberbia de Edom fue su perdición, y no quedó nada de sus ciudades en lo alto. Desde una colina distante, Abdías observó el humo que ascendía desde Edom. El profeta, con lágrimas en los ojos, no se alegraba por su caída, pero sabía que la justicia de Dios siempre prevalece, y que aquellos que traicionan y se regocijan en la desgracia de otros tarde o temprano enfrentan el juicio. Un mensaje para el mundo actual. Al final de sus días, Abdías dejó una enseñanza que perdura hasta hoy. Sus palabras, más allá de ser un juicio contra Edom, nos recuerdan que el orgullo, la traición y la falta de compasión siempre llevan a la ruina. En un mundo donde tantas veces la injusticia parece prevalecer, Abdías nos enseña que la justicia de Dios no es rápida, pero siempre es segura. La historia de Abdías es una advertencia para todos nosotros. No importa cuán altos creamos que estamos, si nos alejamos de la justicia y la compasión, caeremos. Pero también es una promesa de esperanza. Aunque el mundo parezca roto, Dios restaura a aquellos que confían en Él. Y así, el profeta Abdías, aunque pequeño en palabras, se convirtió en un gigante de la justicia y la esperanza.